Cátedra Médica y tenemos a la doctora Sabrinsky con el tema de amortización orofacial. Buenos días, doctora. Buenos días, yo encantada, feliz de estar con ustedes otra vez. Me encanta venir y compartir conocimientos, sobre todo porque es muy interactivo y la gente recibe esa información que muchas veces no está a la mano porque no saben exactamente qué buscar. Es algo que está muy en boga, que está aumentando cada vez más su consumo. Ya la gente, los pacientes, no solo buscan ir al dentista para resolver algo que no duela, ahora también tiene que verse bien. Y ahora, aparte de verse bien, no solamente lo limitamos a los dientes, sino que necesitan ver también muchas de las secuelas de haber tenido problemas dentales afectan el rostro. Por ejemplo, si una persona perdió los dientes muy joven, pues hay una depresión labial. Entonces ya, aún reponiendo las piezas dentarias, la paciente dice, sí, pero se nota todavía. Tengo una arruga de ese lado, el labio está más bajito de ese lado. O yo hacía una mueca, una manía para cubrir eso que no me gustaba que se viera y el labio entonces está más depresivo de ese lado, por ejemplo. Y esas son una de las cosas por las que viene a ser de uso común la armonización orofacial. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar esas cualidades físicas de la fascia, de la cara, donde va a aportar la estética a los dientes. O sea, por eso te decía, vamos a hacerlo más amplio el tema, porque la armonización orofacial no solo es Botox, no solo es ácido hialurónico. Hay muchas cosas que se tienen hoy día para mejorar condiciones reales de salud odontológica. Entonces, hablando cuando decimos armonización orofacial, ¿a qué nos referimos, Sabrinsky? Nos referimos a esa armonía que vamos a crear entre la boca y la cara. Algo que no se vea armónico no va a ser bello, nunca. Aunque tenga perfección. O sea, puedo tener dientes bonitos, puedo tener dientes alineados, grandes, con los tamaños de la proporción perfecta, pero si el labio se ve de lado, ya hay una discordia en visual. Si hay un malar que está totalmente depresivo y de este lado sí lo tienes, hay una asimetría en tu rostro que va a hacer ver un defecto. Entonces, ¿esto solamente se queda en el aspecto estético o también tiene que ver con lo funcional? Tiene que ver obligatoriamente con lo funcional. Pero el objetivo mayormente es estético porque los resultados son temporales. Eso es lo que diferencia la cirugía plástica o ortognática o cirugía maxilofacial de los resultados. Hay que entender que el que trabaja armonización orofacial son resultados temporales. Temporales significa no sé qué. Pasajeros. Claro que sí, porque estamos haciendo modificaciones físicas que no tienen que ver, por ejemplo, un paciente que tiene una clase 2, ortognática, que es cuando tienen los dientes inferiores como si fuera una mordida profunda, que no se dejan ver, son estos pacientes que no tienen mentón, están muy por detrás, los dientes superiores están totalmente tapando los dientes inferiores, para que me entiendan más o menos. Son estos pacientes con la cara como con ojeras, ese tipo de pacientes, que es la diferencia del que tiene clase 3, que es el que tiene la mandíbula larga, que le dicen que tienen entonces un exceso de mentón. Estos pacientes que no tienen mentón, esa es una de las clases de ortodoncia más difíciles de corregir. ¿Pero por qué? Porque el paciente no tiene hueso aquí. Y tú, aunque le lleves los dientes a una dirección que se vea y funcione bien, físicamente el paciente sigue viéndose así. Entonces, ¿qué pasa? Viene la armonización orofacial a colocar con ácido hialurónico un poquito de mentón y el paciente mejora el perfil. Se hace una remodelación, que es modelar la nariz. Nada de esto tiene que ver con cirugía. Entonces, estos pacientes que no pueden quizá accesar a la cirugía plástica, a la cirugía ortognática para hacer trabajos a nivel óseo, que sí son permanentes, entonces viene la armonización como a suavizar, a hacer un poco más fácil ese tipo de cambios, pero son temporales. Cuando usted vea, que es como lo que quiero hacer como un ojo, cuando usted vea que los resultados que le ofrece su dentista o su médico estético sobre su rostro para hacer un cambio y le dice que va a ser de por vida, huya de ahí. Le están hablando mentira. ¿Qué tiempo? No, ¿Por qué tiempo? ¿Puede durar
el resultado. No, eso va a variar del tipo de producto que se utilice, el tipo de medicamento que se utilice. Fabrín, una pregunta, doctora. Sí, dígame. ¿Cuáles son las principales condiciones que interviene la armonización orofacial? Hoy conversamos sobre el tema de los problemas estéticos funcionales. Entonces, doctora Sabrinsky, ¿cuáles son esos principales problemas que hacen que las personas busquen a esa disciplina dentro de la odontología, que es la armonización orofacial? Normalmente, para lo que fue diseñada, es para como esas finalizaciones, esos retoques que hacen que la armonía dentro de lo que ya se resolvió a nivel bucal se complete. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que los pacientes ya dicen, pero si usted me puede poner un poquito de mentón y si me puede quitar las arrugas que son móviles, que son dinámicas, bueno, pues vamos a hacerlo. Pero ese no era el motivo. El motivo era más bien organizar, equilibrar si algo tenía una malformación, estéticamente afectarla. Ahora bien, hay muchas condiciones médicas odontológicas que se resuelven con la armonización, como por ejemplo el uso de la toxina botulínica o Botox, como se le conoce popularmente, para el uso del bruxismo. Por ejemplo, los pacientes que aprietan los dientes, que tienen una compresión de los músculos masticadores, que tienen que ver con su cabeza y su mandíbula. Ese apretamiento que produce migrañas, que produce desgastes a nivel dentales, que produce trastornos a nivel de la articulación temporomandibular, ese tipo de condiciones se mejora mucho con el uso de Botox a nivel de los músculos maceteros y los músculos masticadores. ¿Por qué? Porque el Botox inmoviliza, relaja esa presión que puede ejercer un músculo. No solo es para eliminar una arruga, también podemos ponerlo en un músculo que está apretando esos dientes toda la noche, cada vez que estamos concentrados, y con una colocación en puntos estratégicos de dicho músculo, inmediatamente cede esa presión y la mejoría del paciente pasa a ser exorbitante en comparación. Hablaste del bruxismo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál otra condición son frecuentes del manejo de estos pacientes en la armonización orofacial? Todo lo que tiene que ver con las asimetrías visuales, físicas del rostro. Por ejemplo, pacientes que tienen ojeras muy marcadas por muchas y múltiples razones. Pacientes que tienen, por ejemplo, malformaciones por pérdidas dentarias, como dijimos, donde el labio pierde volumen, podemos devolverle esa armonización a los labios para que completen. Personas que tienen formas distintas de diferentes lados de la cara, podemos compensar una cosa con la otra. Por ejemplo, hay que diferenciar el uso del Botox, por ejemplo, se usa para inmovilizar, relajar los músculos. Eso tiene que ver más con las facciones. Por ejemplo, personas que tienen tics nerviosos, que hacen gestos que se repiten de manera involuntaria, esto ya viene de un tema motor, pero ¿qué pasa? Afecta al músculo. Si usted inmoviliza ese músculo o lo relaja con el uso de la toxina botulínica, ese efecto cede bastante y el paciente ya tiene una calidad de vida muy distinta. Si, por ejemplo, el paciente tuvo algún accidente o alguna parálisis facial, donde hay un lado de su rostro que no se ve igual porque casi no se mueve, inmediatamente con el Botox también se puede solucionar. O sea, lo que más quiero con este tipo de programas y exposiciones que hago al respecto es ver cuáles son esas indicaciones reales. Sí. Que no es que solamente vayamos porque quiero que va más allá de lo estético. Exacto. Hay una condición, doctora, que se conoce como la hipertrofia del músculo macetero. Sí. ¿Qué es eso y qué alternativa tienen estas personas que tienen esta condición en el campo de la armonización orofacial? Vamos a graficarlo para que nuestros oyentes puedan más o menos entender de qué se trata. Hay pacientes que a la hora de masticar no tienen que estar masticando alimentos, simplemente hacen este gesto
muerden, aprietan constantemente, no importa si están concentrados, no importa si están trabajando, no importa si están haciendo ejercicios, presión de fuerza, hacen este gesto. ¿Qué pasa? Hay pacientes que hacen una hipertrofia de ese músculo. Es como que todo el tiempo usted esté levantando pesas. Va a hacerlo constantemente aquí y eso genera una masa muscular que entonces hace ver el rostro muy cuadrado, muy de un lado, grueso. ¿O son ambos maceteros? De todo va a depender de la misma rutina que tenga el paciente. Pero, por ejemplo, en hombres eso no molesta. Al contrario, a veces se ve hasta medio sexy. Más varonil, más fuerte, que se Tengo vea. un macetero grande. Esa mandíbula bien desarrollada, pero en la mujer crea mucho complejo. Inclusive hay pacientes que cuando padecen esta situación, pues lo que hacen es que buscan terapia o ayuda psicológica y entonces se medican y tratan entonces de dilatar la boca, o sea, de no cerrarla, evitan ese gesto de apretar, porque entonces le hace un cachete aquí. Sí. Y la paciente dice es que yo estoy flaca, pero me veo cachetona. Entonces, no necesariamente es los cachetes que tienes, puede ser que sea el músculo macetero. ¿Cómo sabemos los oyentes que nos escuchan diferenciar entre si voy donde la doctora y le digo, doctora, hágame una bichectomía? ¿Qué es la bichectomía? Es sacar la bolsa de Bichat, los buchitos, esa grasita que está ahí, que no tiene variación, señores. Eso de que no, porque después yo voy a necesitar esa grasita cuando esté más vieja, no es así. Esa grasita usted la tiene desde que nació, porque es lo que le ayudó a amamantarse. Esa bolsa de Bichat, los niños sin dientes solamente tienen los buchitos para hacer sus acciones. Entonces, esa glándula se puede sacar, esa bolsa. No hay complicaciones a largo plazo. No, porque no va ni a aumentar ni a disminuir. Ahora bien, si usted tiene un tipo de rostro ya de por sí perfilado y usted quiere, como quiera, verse más perfilado, porque usted quiere verse como el filtro del Instagram, ahí es que está el problema. Porque entonces usted está sacando lo que no le hace mal. Claro. Y va a hacer algo que usted tiene ahora, 22 años, pero cuando usted tenga 60, que ya de por sí la masa muscular se va y lo que nos queda es un poco más lo esquelético, ahí usted entonces va a necesitar, entonces quiere empullarse y rellenarse lo que no se debe. Okay. Entonces, ¿cómo diferenciamos cuando es para sacar la bolsa de Bichat y cuando es para trabajar el macetero? Por la posición en la que está. Si usted lo que ve que se desarrolla, que se ve grande, que se ve atrófico, que a usted no le gusta, se produce cuando usted aprieta, sale a nivel del ángulo de la mandíbula, eso es un problema de hipertrofia del macetero. Ahora, si usted ve que eso no importa, si usted aprieta, cierra, abre, lo tiene y los buchitos están un poco más arriba, que es donde estarían los hoyitos, como dicen, los hoyuelos de la sonrisa. Ahí es donde está la bolsa de Bichat. Entonces, si usted quiere que le hagan una bichectomía, pero la solución es realmente trabajarle la hipertrofia del macetero, se trabaja de formas totalmente diferentes. Por eso tienen que dejarse aconsejar. Por eso es tan importante hacer una evaluación primero física para poderle decir. ¿Quién hace la identificación o el diagnóstico de la necesidad de una armonización orofacial? ¿El odontólogo o el dermatólogo o realmente hace unos años ya vastos se le da la participación perfectamente y avalado como especialidad a los odontólogos? ¿Por qué? Porque a nivel médico, y el doctor Amaury me puede corroborar con esto, hay mucha expertise en lo que es anatomía de cabeza y cuello en un odontólogo, más inclusive que un médico simplemente general. Y la medicina estética entra dentro de esos cortes y sin embargo, cuando tú vas a trabajar con algo de la fascia, de la cara, pero tú tienes que usar un tipo de anestésico que es totalmente puesto intrabucal, o sea, una troncular o una anestésica infiltrativa, un médico estético no lo sabe aplicar. Para eso hay conocimientos dentales que hay que tener y el odontólogo tiene la perfecta capacidad de hacer una evaluación, obviamente con criterio. Esto se estudia, no es empíricamente, porque antes esto era muy limitado
solamente a las clínicas de cosmetría o de estética básica, pero habían entonces muchos daños y muchas iatrogenias provocadas por tipos de materiales que no son biocompatibles. Por eso ahora vemos que mucha gente que se puso en los años, hace 20 años, biopolímeros en la cara para rellenos, ahora saben que eso no es biodegradable, que no se va a desaparecer y que al contrario puede mudar de posición esos rellenos. Y un problema muy fuerte que el doctor Severo Mercedes, quien fue presidente del Colegio Médico Dominicano, ha hecho una campaña de concientización hacia el no uso por parte de, sobre todo las mujeres. No significa que sea exclusivo del uso de las mujeres la medicina estética, pero los biopolímeros son un problema de salud. Al que lo coloca, al final, lo que si paga 100 pesos por colocarse, pagaría 500 o 1000 para retirárselo. Y es muy desafiante el poder abordar por esas características que se han mencionado. Hay una entidad, doctora Sabrinsky Flores, con quien conversamos en el día de hoy, que es la llamada sonrisa gingival. ¿Qué es la sonrisa gingival y cuál es el problema que traduce? Los pacientes que tienen sonrisa gingival, yo sé que ahora los que nos escuchan que la tienen saben a qué se refiere, porque son pacientes que vienen arrastrándola desde muy joven, y es los pacientes que muestran mucha encía. Normalmente los que no lo padecen, normalmente dicen, pero se ve bonito. Pero el que lo tiene, dice, es que yo no quiero enseñar tanta encía. Y antes, una de las opciones que había era quirúrgica. Pero, o sea, cuando dice que muestra mucha encía, es que el diente está muy... No, puede ser por muchos factores. Un paciente con dientes pequeños y un maxilar grande va a mostrar mucha encía. Un paciente con, ¿cómo se llama esto? Los labios incapaces, o sea, con tener discapacidad labial, que no se, competencia labial, que no peguen los labios de manera relajada, deben de poder pegar. Cuando un paciente tiene que hacer un gesto de movimiento agresivo para poder llevar los labios a que se junten, hay una incompetencia labial. Esa es la palabra que andaba buscando. Entonces, cuando hay incompetencia labial superior, va a haber mucha encía mostrando. Los pacientes que tienen, normalmente se le mueve la punta de la nariz cuando habla, porque tienen esta posición. Entonces la encía la muestran. Esos pacientes no les gusta eso. Y esa sonrisa gingival no siempre es patológica. A veces es simplemente que el paciente no le gusta. Entonces, con algunas intervenciones, por ejemplo, con la toxina botulínica, el Botox, en ciertos lugares, por ejemplo, donde están los músculos elevadores del labio superior, podemos trabajar con unos puntitos, entonces el labio deja de subir. Pero también, como yo les explico a los pacientes, tú tienes que ver una cosa sin sacrificar la otra, porque muchas veces ese gesto de que se vean más bajitos los labios y que usted no va a desplazar ese labio hacia atrás como una cortina y va a mostrar todos los dientes, entonces pareciera como que, ay, tengo la cara de caballo. He escuchado muchos pacientes decirlo con esa expresión. Yo le digo, también tienes que saber que se va a alterar tu movilidad labial. No se pueden reír bien esos pacientes después, doctor. Porque ellos hacen eso de manera involuntaria, se toman una foto y se ríen así. Entonces, lo están forzando, pero se ve mal. Sin embargo, cuando sonríen de manera desprevenida, que lo agarran en una foto, entonces, ay, mira que no me gusta, mira cómo se enrolla todo ese labio. Entonces, hay que hacer como un conjunto de cosas para mejorar este tema de la sonrisa gingival. ¿Cómo? Inmovilizar un poquito con poca cantidad en lugares muy específicos para que el labio no suba tanto. También se puede quirúrgicamente hacer una remoción del frenillo labial, que es esa telita que si usted se levanta el labio la ve conectada a su encía. Muchas veces eso está hipertrófico. Grande. ¿Hay frenillo tanto en la parte superior como en la parte inferior? Y va a traer el labio hacia donde está la base, dependiendo qué tan atrófico esté. Si está muy pequeñito, pues el movimiento no va a ser muy grande. Pero hay pacientes que tienen más frenillo que labio. Tienen un labio sumamente pequeño y un frenillo bastante amplio en la base del surco labial. Y usted ve que se le mueve, que no logran movilizarlo. Y entonces eso hace que la sonrisa gingival sea como un tratamiento delicado para tratar. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene sonrisa gingival, yo siempre le pregunto, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Mostrar encía
o tener dientes pequeños, porque puede verse igual, pero no es lo mismo, no se corrige de la misma forma. Si yo veo que un paciente tiene 4 milímetros, 5 milímetros de encía que se muestra, es verdad, es mucho, porque cuando pasa de 1.5, 2 milímetros es mucho. Funcionalmente, ¿verdad? Lo que llamamos perfecto. Ahora bien, yo le digo al paciente, podemos cortar un poco de esa encía y que el diente tenga más propiedad. O sea, yo misma soy una usuaria de una gingivoplastía, o sea, yo tuve que cortar mis encías porque yo mostraba mucho y aún muestro mucho, pero me gusta. Lo que hicimos fue darle forma, porque si una persona muestra mucha encía, pero encima la muestra de lado, entonces eso hace que se vea como que no hay armonía, se vea como un lado más grande de la mandíbula que otro, del maxilar que otro. Entonces, todo está a ver. ¿Cómo podemos compensar? Podemos cortar un poquito de encía para que se vea más diente, podemos rellenar un poquito más el labio para que se vea más grueso y ocupe un poco más de espacio, y podemos inmovilizar un poquito la sonrisa gingival para que no traiga el labio con tanta agresividad hacia atrás, y eso logra una mejoría cuando se conoce todos los protocolos y podemos usar un poquito de cada cosa para completar estéticamente. Y en esa primera opción de quitar un poquito de encía, ¿no queda desprotegido ese diente? ¿No hay riesgo no, de que porque la gingivoplastía, gingivectomía, retirar tejido, se está hablando solamente de tejido libre. O sea, los que trabajamos a nivel estético en las encías sabemos y saben, deben de saber los pacientes que hay un límite. Por eso que el paciente te dice, córtemela toda, córteme 4, 3 milímetros. No, es lo que tú tienes disponible para cortar. Cada organismo lo tiene, cada encía tiene una encía libre y una encía insertada. Esa encía libre, que es la que si usted se le mete un pedacito de comida, se engancha y no sale, y usted lo saca y es como si fuera un bolsillito que hay entre el diente y la encía, eso es encía libre. Y esa es la única disponible para cortar. Okay. Si usted tiene poquita encía libre, poquito se le puede cortar. Entonces hay que ver si también mejorando con una elongación de los dientes, o sea, alargarlos con carillas, con resina, con cualquier aditamento que hoy en día están muy a la mano, pueden hacer aparentar que el diente es más largo y por eso darle un poco más de protagonismo en la sonrisa. Hoy conversamos con la doctora Sabrinsky Flores, quien es odontóloga y además nos viene a conversar de un tema que es la armonización, buscar un punto de equilibrio entre nuestros dientes y nuestra cara, que es la armonización orofacial. Adelante, doctora Sabrinsky, ¿qué medios diagnósticos se utilizan para determinar si necesito o no una armonización orofacial? Normalmente se utilizan las fotografías, es una de los medios, sí, para ver que lo primero es el diagnóstico, ¿qué quiere el paciente? Siempre uno se amarra mucho a la historia clínica, a lo que el paciente dice que no le gusta, que no es lo mismo, porque saben como dice, hay alguien famoso que dijo, la belleza está en los ojos del que ve. Entonces, el que ve es el que... Yo puedo ver algo y yo decir, bueno, yo a Montero, por ejemplo, yo quiero apoyar a Montero. Yo quiero a Montero poner un chiste de botox. Ahí está el espejo. Pero ahí está el espejo. Pero ¿qué pasa? El paciente a veces ve tan diferente al doctor que el paciente a veces ve y tú vienes y dices, qué lindo, tiene esos bordes incisales de los dientes, qué lindo se le ve el larguito, y el paciente te dice, tengo estos dientes de conejo, no me gusta. Córtelo. Y tú dices, ¿qué? O sea, porque ellos no tienen... ¿Se pueden cortar los dientes, doctora? Sí, se pueden reducir. Sí. Siempre y cuando tengan el límite que hablábamos. Cada diente tiene un borde, tiene un límite. ¿Hasta dónde puedo? Si ya llegué a la dentina, no puedo. O sea, la estructura de un diente tiene esmalte, va por ¿Cuáles capa. son las partes de un diente? Tiene esmalte, que es la parte más externa. La parte que nosotros vemos. La que vemos, que es la que tiene... La que el paciente dice, bueno, mira, yo veo como que mis dientes son más transparentes en el borde. Hay pacientes que lo tienen compacto totalmente. Entonces, es tan variable de un paciente a otro. Adentro está la otra capa, es la dentina. Es la que da sensibilidad, la que da esa porosidad, la que tiene permeabilidad entre el exterior
y el interior del diente, que sería la pulpa, donde está el nervio, el famoso nervio, que es el que duele, el que molesta. Entonces, la dentina es la parte que no puede estar expuesta. Por eso, cuando un paciente se hace un diseño de sonrisa y dice, yo quiero un diseño de sonrisa, pero el cambio que tú quieres es tan dramático que el doctor, por inexperiencia o por decisión, ¿verdad?, decide desgastar ese esmalte y exponer esa capa más interna, que es la dentina. ¿Qué pasa? El paciente tiene dolor, tiene sensibilidad, por un cambio estético, ahora va a tener un problema real. Funcional y real, que te altera la calidad de vida por completo. Entonces, por eso se le hace tanto énfasis a los pacientes. Una cosa es lo que tú quieras. Si tú quieres un cambio muy dramático, entonces vamos a colocar carillas, pero ¿qué tipo de carillas? ¿Bajo qué condiciones? Por ejemplo, yo tengo un diseño de sonrisa, yo tengo 10 carillas, pero yo tengo 10 carillas como mis dientes no fueron tocados. Solamente fueron cementados láminas de porcelana hechas a mi medida, que se toman con una computadora, donde no hay ninguna alteración, hace un efecto mosaico. Colocas una lámina exactamente con la forma empalmada a tu diente, y si tú te subes arriba de un mosaico no se rompe. Ahora, si tú agarras el mosaico solo, lo caqueas con cualquier cosa, se te va a romper. Entonces, hay que ver la limitante de cuando tú quieres algo. ¿Cómo lo consigo? Las estructuras de los dientes hay que respetarlas. Por lo mismo que hablábamos ahorita, si yo corto más encía que la que tiene ese paciente disponible para cortar, entonces viene la sensibilidad. ¿Por qué? Porque en ese cuello, donde se junta la encía y el diente, hay un canal, hay un borde, hay un límite, y dice, de ahí para arriba, lo que está cubierto por la encía es dentina pura sin esmalte. Entonces, eso te va a transferir el calor, el frío. Por eso es que las personas que tienen cuellos de los dientes como desgastados, sea por el cepillado, por el mismo bruxismo que hablábamos, que se le ve como ese desgastecito arriba de donde termina el diente, tienen mucha sensibilidad, porque ese tejido no está supuesto a estar ahí afuera. Entonces, los cambios térmicos pasan directamente a la pulpa, que es la que reacciona a través de la dentina. Cuando respetamos las estructuras de los dientes, por eso es tan importante el diagnóstico, la historia clínica. Si un paciente tiene bruxismo, no califica por un diseño de sonrisa. Si un paciente tiene hábitos de cigarrillo, de vino, no califica por un blanqueamiento. Pero espérese, doctora, el tema del vino, por ejemplo, que es tan... yo recuerdo que hará 15, 20 años, los dominicanos tomaban quizás vino... Moscatel Caballo Blanco. Moscatel Caballo Blanco, no, un poquito más atrás, 30 años, ¿verdad? Y 20 años, pues, empezaban ya los chilenos, ¿verdad? Etcétera, pero ya hoy día el dominicano es monísimo y anda... incluso yo conozco sommelier de gente... que tú dices, sommelier... Entonces, el vino tinto es una contraindicación para el tema del blanqueamiento. Sí, totalmente. ¿Y por totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Porque es tinta. Sí. O sea, es tinta. Y nosotros cuando estamos, por ejemplo, yo le digo a un paciente que me dice... ¿Y el vino blanco? El vino blanco no, el vino blanco está perfecto, la cerveza está perfecta, la vodka está perfecta, el café no, listo, pero tú lo sabes. Pero el vino tinto... Todo lo que tiene color está contraindicado para la longevidad del tratamiento. No es que está prohibido. Yo tengo pacientes que se hacen blanqueamiento cada 3, 4 meses, no pasa nada. Simplemente saben que sus hábitos no los van a alterar, porque la gente normalmente mezcla el café o el vino con un puro. Claro. Y entonces ese puro, esos son los 3 golpes. Eso es como Señores, nos vamos a una pausa. Hoy conversamos con la doctora Sabrinqui Flores y hablamos sobre la armonización orofacial. Cátedra Médica.